Muy buenas, Isaac Fouto, bienvenido al canal, un placer y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas a ti y a todos tus seguidores del Barça, ¿no? Que la mayoría sean Sí, del Barça, ¿no? Pero sí, bueno, a lo mejor hay alguno ahí sí, de sí, otro equipo. sí, sí. A ver, alguno del Madrid tengo porque recibo los insultos y no veas la que me han dado, macho, la que me están dando por el otro día que me calenté un poco en un vídeo diciéndole a Carvajal que era un mal capitán, macho. Me están dando Pues por no todos veas, lados. cuando ya me metas a mí te van a insultar el doble, tanto a ti como a mí. O Pero, sea que vamos. o sea, a ver, yo me he preparado algunas cositas de las que hablar, ahora entraremos en el clásico si quieres, pero es verdad que en redes sociales a ti te conocen mucha gente, sobre todo por las calentadas que has tenido en el programa, pero hay que decir a esas personas jóvenes que igual no te conocen tanto que tú llevas más de 10 años trabajando en radio y en la COPE. Bueno, me has quitado otros 10. Llevo, mira, entré de becario en la COPE en el año 99. Hostia, Septiembre del 99 entré, sí, 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 sí. hostia, hostia. En el último año de García en la COPE. Luego vino Avellán y luego vino ya el equipo de. Cuando vino el equipo de Láser a la COPE, o sea, Paco González, Sí. Lama y compañía, yo ya estaba en COPE. Ah, O sea que sí, sí, ya llevo un montón de años. Pero es verdad que bueno, que el partidazo de COPE pues te expone mucho al final, ¿no? Porque sí. es un programa que pues antes se oía, ahora se ve Y se y se oye. escucha y se oye todo. Entonces, claro, pues ahora te sacan los clips, te sacan el momento en el que dices algo. Claro. Muchas veces a ti te habrá pasado que si haces directos de muchas horas te pueden sacar algo de contexto Sí, por supuesto. y no ¿sabes? Por Entonces, supuesto. pues ese tipo de cosas, claro que Sí, pasan sí. ahora. Oye, pues cuando buscaba un poquito de información sobre ti me ponía más de 10 años, pero no me ponía más de 20, pero imagino que igual cuando estabas de becario igual no te lo he contabilizado. No sé si en la Wikipedia... Claro, ¿sabes No qué sé. pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor he metido un truco para parecer más joven, ¿eh? Entonces me quito ahí 10 años ahí, Oye, como que pues no muy quiere la bien, pues muy cosa, bien. y Pues cuela, muy claro, bien, eso pues muy es. bien, muy bien. Entonces, tú lo has dicho, ¿no? Colaborador oficial y fijo en tiempo de juego y en el partidazo. Y también me ponía especializado en temas legales de fútbol. Tema Sí, de Negreira, en Tebas, de la Real Federación Española de Fútbol, tema arbitrajes, todo esto es lo que tocas tú en el partidazo y en tiempo de juego, ¿no? sí. Bueno, son temas ya sabes, que son muy burocráticos muchas veces, Sí, que son temas que son muy difíciles de explicar, pero es cierto que cuando hay una noticia importante de cuántos partidos le pueden caer a Lamine, o a Carvajal, o al entrenador, o a Flick, por ejemplo, la sí, semana pasada, pues sí. ahí me preguntan un poco a mí, ¿no? Oye, ¿por dónde pueden ir los tiros? Tal. Y bueno, yo la verdad es que empecé haciendo comités de competición y todo ese tipo de cosas, me interesé por eso, fui un loco de eso, y al final, bueno, pues un poco tiran de mí para saber por dónde pueden ir los tiros, de qué sanción le puede caer a este o al otro, o bueno, temas judiciales, que es verdad que yo he tocado un poco el derecho, ¿no? De hecho, tengo Ah, familia que son abogados y que han tocado un poco el derecho, también el derecho deportivo, y sí que por lo menos, ante todo, estar bien informados. sí, Yo creo que sí. eso es la base nuestra, de tener una base aunque yo no sea especialista en derecho, porque no lo he estudiado lógicamente, yo estudié la carrera de periodismo y comunicación, pero por lo menos saber un poco la base, ¿no? De si sale una noticia hoy, si esto es nuevo o no, ¿no? Sí, 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 Por lo sí. último, que seguramente me preguntarás cuando salga, que es por lo de que el Barça va a tener que ir a declarar, ¿no? Que por cierto, es algo que ya se sabía. Ya. Porque el Y los Barça, contratos. Y los contratos también quería preguntarte sobre los contratos. Que bueno, más claro, adelante entramos si quieres en materia. que te decía que, por ejemplo, el Barça, como persona jurídica, Sí. está no imputado, porque esa palabra ya, aunque la seguimos diciendo, pero no existe, es No existe. investigado. Es Sí, investigado. sí, ahora es investigado. El Barça está investigado y, lógicamente, el escudo del Barça no va a ir Claro. a la jueza. Tendrá que ir Elena Ford o alguien representando al Exacto, Barça, ¿no? Entonces, exacto. hoy, pues la gran noticia, que es un procedimiento habitual y normal, Sí. como fueron a declarar los presidentes, o como fue a declarar Javier Enríquez, el hijo de Negreira, o como han ido a declarar todos los investigados, pues el Barça pues igual, ¿no? Y esto, pues como sabes, pues ya se ha vendido como si fuera Sí, la noticia bomba. porque esto pasa constantemente en los medios y de hecho yo también tengo una charlita entrevista con Galán porque le dije, oye, pues, para los que no tenemos ni idea de temas jurídicos, ni de abogados, ni de la carrera, ni las palabras estas técnicas que usáis, podemos hablar coloquialmente de cómo está, en qué punto está el tema del caso Negreira y toda la historia. Bueno, pero yo quería empezar un poquito con señalando que llevas muchos años en radio y tal, y sobre todo quería preguntarte al principio cómo crees que ha cambiado la radio en estos 10 años, bueno, más de 10 años o 20, en los que llevas en la radio. Porque la radio Bueno, ha tenido pues que amoldarse un poquito a las nuevas tecnologías. Yo estudié comunicación visual, yo no sí. estudié periodismo, yo estudié comunicación visual y claro, yo cuando empecé a estudiar comunicación visual no es lo mismo, yo hice prácticas en Radio Barcelona y yo también veo un cambio muy significativo en la comunicación.
Pues mira, yo he crecido en una radio donde cuando la semana que había un clásico, Sí, tú entrevistabas el jueves antes del clásico en tu programa al presidente del Madrid y al del Barça, juntos. O a sí, los entrenadores, que te los llevaban al estudio. Con es, esa ver- radio crecí yo. Ahora es imposible. es imposible. Ahora es todo opinión. Ya, Ahora el 90% de las tertulias de radio y televisión es todo opinión. ¿Por qué es opinión? Bueno, los protagonistas ya no hablan. También tengo dudas de si interesa más o menos que si van a hablen, decir algo, ¿no? que hablen. Y sí, sobre todo si van a decir, ¿no? Porque bueno, a ver, tú ten en cuenta que al final una entrevista con Simeone vas a tener una al año. Ya, Una muy entrevista buena. con Por cierto, muy buena la que hicisteis. Me gustó, me la vi. Sí, además a Simeone ese tipo de entrevistas le gustan más, por ejemplo, que la de después de los partidos. Porque yo, por ejemplo, que también trabajo en la producción de partidos haciendo partidos de liga, Sí. yo el año pasado cuando entrevistaba a Simeone después de los partidos era un milagre. En Mm. esas partidas, en esas entrevistas flash después del partido. Pero en esas reposadas en el estudio, Simeone se abre y es súper interesante. O, por ejemplo, a los jugadores del Madrid y del Barça, tú ya los entrevistas a modo selección, porque te los da la federación. Si no, No no. van a la selección, si no es imposible. Entonces, claro, ahora todo es opinión. Todo es opinión. Pero claro, yo soy de los que de los que piensa que cuando tú vas a un debate, cuando tú vas a una tertulia, al final tú tienes que saber de lo que hablas. Yo, por ejemplo, jamás me metería a hablar en una tertulia de Fórmula 1. Claro, Yo veo la Fórmula 1, pero yo no soy un especialista en Fórmula 1. claro. Entonces yo no me puedo poner a hablar de Fórmula 1 con gente que me da mil vueltas en eso. Entonces yo puedo hablar de lo que sé. Y menos Pero debatir, ahora, y ¿sabes? menos debatir porque no vas a tener razón. Pero ahora la moda, ¿cuál es? Ahora la moda es hablar de todo. Ah, pero aunque no tenga ni Y idea, me da pero igual. yo hablo de todo, porque me suena y tal. Entonces, hay una sobreexposición a eso y se abusa mucho de eso, de que hay mucha opinión y que de la gente, bueno, pues dice lo primero que se le ocurre sin pensar en si lo que está diciendo pues, es cierto, ¿no? Claro, y eso es hacer más ruido que decir la verdad, porque hoy en día igual pues vende más el hacer más ruido y el montarte el show que te monto y yo no tengo ni idea de Fórmula 1, que no, hombre, que no, que los frenos de Ferrari son una mierda comparados con los frenos de Mercedes. Y en verdad no tengo ni idea, pero te monto el show y igual vende más eso que decir la verdad hoy en día en el periodismo. Y eso que no te quepa la menor duda. Eso que no te quepa la menor duda porque estamos en la época también del clickbait, Claro. de tener de pinchar noticias que se hagan de vídeos virales, de noticias que pinchas para que la gente las vea. Y luego Fake news, de engordar el titular, de que luego ves un titular y dices, ostras, y luego lees la noticia y dices, pero vaya, pero ¿cuál es la noticia? Vaya mierda. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, claro, es un poco eso, ¿no? Vivimos en esa época. Yo la verdad es que he vivido las dos épocas y he vivido Ya. esa transición. Y es verdad que, bueno, que ha habido periodistas o medios que se han sabido adaptar un poco a las nuevas tecnologías, otros no. Y ahora con esto de que todo el mundo ya te llega y tienes una conexión directa con ellos, bueno, pues yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Yo cuando empecé a hacer periodismo, claro, yo escuchaba a García, de la Morena, era imposible hablar con ellos, tener Ya. un contacto con ellos. Ahora, Ya. por ejemplo, tú puedes tener un contacto con Manu Carreño, Manolo Lama, Paco Contigo, González, contigo. directo. Claro. Claro, eso es, sí. Sí, sí. Bueno, yo te doy nombres importantes, yo soy un... Bueno, estás en la pomada, pero sí que es verdad que yo, gracias al haber hablado contigo por una red social, pues he podido pues quedar para charlar hoy contigo y la verdad que te lo agradezco. Y además es mi red social favorita ahora mismo, TikTok, ¿Sí? de verdad. ¿Ah, sí? Me saltan muchos vídeos tuyos. Es verdad que no suelo ver muchos vídeos de deporte, porque suelo ver vídeos de otras cosas. Ya. Pero es verdad, por ejemplo, que me saltan vídeos tuyos, me saltan vídeos también de gente que hace contenido para deportivo y tal. Y TikTok me engancha mucho. Yo creo que demasiado. Es porque, complicado, claro, al final, Sí, es adictivo. Sí, Es adictivo. es muy difícil. Me muy pasa, difícil. Empiezas ahí con los vídeos y tal, a ver, y a lo mejor muchas veces no ves algo en televisión y ya te lo ponen en TikTok y ya lo ves ahí. Sí. Entonces, La digitalización de los medios. Yo me informo mucho por redes sociales, aunque hay mucha fake news y hay que ir con cuidado con lo que ves y lo que no ves. Eso sí. Hay que ir con mucho cuidado. Eso sí que hay que tener cuidado, sí, porque es verdad que yo cuando estoy en TikTok veo algunas cosas y digo, pero ostras, pero ¿usted de qué está hablando? Pues la gente se lo cree, porque a mí hay mucha gente Claro. que me tira mierda y me pone comentarios y digo, chico, infórmate un poco. Que yo me informo, igual no me informo como un periodista que está en la COPE, como tu caso, que te ves las cosas 1000 veces y tal. Y igual no me informo tanto, pero mínimo me informo, hijo mío. Es que hay gente que no se informa y ahí es donde la cagan, ¿no? Sí, una cosa es eso, hacer a lo mejor pues un contenido, pues eso, porque puedes hacer más forofo, una reacción a un gol, eso no tiene nada que ver. Pero otra cosa es cuando veo chavales jóvenes que están empezando, que dicen una noticia que no es así, que no es verdad, y digo, ostras, es que mejor no hacerlo. Claro. Porque al final eso lo ve mucha gente joven, además TikTok es una red social, sobre todo donde la mayoría de la gente es gente joven, chavales, entonces claro, pues al final eso crea confusión, ¿no? Pues mira, ya que estamos hablando de esto, el documental de Negreira, tío, me parece
bueno, a mí me encantó los tweets que pusiste. Desactivaste los comentarios de esos tweets. No sé si tienes todos los tweets desactivados de los comentarios. Sí, lo tengo todo. O sea, desde hace 2 años, Sí. hace 2 años, yo en Twitter, por ejemplo, tengo desactivados los comentarios. Por una razón muy sencilla, Pedro, te lo explico. Sí. A mí, una red social en la que yo doy la cara con mi opinión o mi información y resulta que otro me puede insultar, vejar, meterse con mi familia sin enseñar su cara. Correcto. Me parece que competimos en desigualdad. Sí, Entonces, totalmente de por acuerdo. eso decidí tal. En el momento en el que X, que se llama ahora, si alguna vez lo hace, decide que para registrarte en X tú tienes que tener tu nombre, tu apellido y saber quién eres, pues entonces yo ya desactivo y no hay ningún problema. Ya, me parece bien. Cada Pero uno. no fue solo por eso, o sea, yo ya lo tengo hace más de 2 años. Bueno, Twitter ha sido un vertedero, literalmente. Yo que sí que llevo mucho. Yo llevo creando vídeos desde 2010. Y llevo mucho tiempo en este mundillo porque yo trabajaba en radio, entonces yo grababa el programa de radio, lo subía a mi canal de YouTube y empezaba como los primeros podcasts, pero aunque no existían los podcasts, pero yo lo hacía, ¿no? Lo que pasa es que yo hacía un programa de humor y tal, era otra historia. Luego me tiré por el tema de los videojuegos y luego ya me he ido haciendo mayor y digo, no me veo con 40 o más años, que aún no los tengo, pero que ya estoy cerca, no me veo haciendo tanto contenido de videojuegos, ¿sabes? Y entonces yo soy muy futbolero, soy socio del Barça desde el año 98, porque, bueno, falleció mi abuelo, entonces me pusieron el carnet a mi nombre, soy muy del Barça. Qué bueno. Sí, y empecé a crear contenido de fútbol, aunque ya quería hacerlo antes, pero me aventuré a hacerlo ahora cuando ya he sido un poquito más mayorcito y veo que los videojuegos se me quedan un poquito atrás, ¿sabes? Pero, Sí. claro, pero hablando del documental, a ver, tú desmontaste el documental en 0, o sea, con tus 2 tweets. Lo reventaste. Sí, o sea, lo que hablábamos de las fake news, a mí, por eso yo quería hablar contigo, sobre todo el documental, que ya hace días que salió y tal. Pero, hostia, ¿cómo puede ser que hagan un documental? Que el documental está para documentar y estén mal las fechas, tío. Y la gente se lo cree. Yo te soy sincero. Yo el documental no lo he visto. ¿Vale? O sea, yo no veo algo que en el primer minuto ya me están mintiendo. Correcto. Entonces, si yo mañana me pongo un documental en cualquier plataforma, ¿vale? De un tema que a mí me interese, que ha pasado en el pasado, y a mí en el primer minuto ya me están mintiendo. Claro. Yo no lo veo. Pero tú, ¿cómo sabes entonces? ¿Cómo haces toda...? ¿Por qué te enteras de que están mintiendo si no lo has visto? ¿Porque miraste el primer minuto? Claro, porque ya en el primer minuto te están diciendo que una persona designaba árbitros. Sí, y es mentira. Cuando no designaba árbitros. Correcto. Vamos a ver. Si yo llevo desde el año 2007 cubriendo información del CTA. Desde el año 2007, cuando no había comunicación, cuando era un comité técnico de árbitros hermético. Claro. Que era un presidente pues que no le gustaban los medios, que se sentía incómodo, que era Victoriano Sánchez Arminio. Sí. O sea, el CTA de antes no tiene nada que ver con lo de o sea, ahora. Lo que hacían antes, perdona que te interrumpa, es decirte a ti lo que quiero que digas en radio. Porque si no. No. Ah, tampoco. No, me refiero. Digo que a mí no me van a decir cómo funcionaba el CTA. Ah, no, sí, por yo lo he supuesto. cubierto desde el año 2007. Por supuesto. O sea, claro, eso es. Entonces, que venga un documental a decirme quién designaba, quién decía lo que era penalti amarilla o roja, o quién eran los vicepresidentes, que se lo digan a cualquier otra persona que no haya cubierto el CTA, bueno, pues a lo mejor, oye, puede colar. Pero yo desde el año 2007, que éramos, Pedro, dos periodistas, los que íbamos cada 4 meses a la federación a cubrir las pruebas físicas de los árbitros. Ramón Fuentes, compañero Ramón Fuentes, que ahora está en Mundo Deportivo, y yo éramos los únicos que estábamos allí. No había nadie más. O sea, el tema arbitral ahora dan ruedas de prensa, audio, explican tal. Eso no tiene nada que ver con lo que había antes. Claro, por eso. Antes, claro. Entonces, a mí no me vais a contar quién designaba. Milongas. Claro, mira, Enríquez Negreira no designaba a ningún árbitro. Había el CPA, que es lo que existe ahora, que es un comité de designación profesional. Porque hay un convenio entre la Liga y la Federación en el que hay un miembro de la Liga, un miembro de la Federación y un miembro de consenso, que en la actualidad, por cierto, sigue siendo del mismo formato. Entonces, los que designaban a los árbitros desde el año 2005 hasta 2018, que era la época de los pagos, eran Sánchez Arminio, presidente de la del CTA, Antonio Jesús López Nieto, que le pagaba a la Liga, los clubes, un exárbitro, López Nieto, y el de consenso, que era Evaristo Puentes Leira. Ese era el triunvirato que designaban a los árbitros. No era Enríquez Negreira. Negreira no tenía nada que ver. Yo lo que...
las designaciones no. Y antes de 2005 eran por sorteo. Por ordenador, entonces, ¿no? Dijiste que claro, era como por ordenador. O sea, que claro, Negreira, antes, o sea, que a lo que se acoge muchísima gente, que a Negreira designaba, porque tú dices, no, pero si no había ningún pago ya, pero designaba a los árbitros, o designaba lo que subía y lo que bajaban. Tampoco. no, pero es que sacan un recorte de Don Balón. Que yo leía la revista de Don Balón hace ya 1000 años, un recorte, ¿vale? Y ponía, no, es que nos hemos basado en esto. Y claro, pues chico, pues será una ferrata o lo que sea, ¿verdad? Será un error, pero vamos, es que, o sea, durante los pagos, lo que está confirmado es que Negreira no designaba, ¿vale? Negreira era uno de los 3 vicepresidentes que tenía el CTA. Uno de los tres vicepresidentes. Uno de los 3. Claro, que por eso ya también, tú sabes muchas veces que cuando el número 2, Ya. Enríquez Negreira, Franco Martínez y Medín Prego, ¿vale? Son 3 vicepresidentes los que tiene el CTA. O sea, son 3 número 2. Son 3 número 2. Entonces, ¿por qué el número 2, el número 2, el número 2, el número 2? Son 3 vicepresidentes que en aquella época eran presidentes institucionales, que por eso no tenían ninguna nómina en la federación, ellos no cobraban del Barça digo yo, de la federación. Sí. En la época, por ejemplo, de Medina Cantalejo, los vicepresidentes sí que tenían funciones. Por ejemplo, o sea, uno era el responsable de la segunda división, ahora tal, pero por entonces eran representantes institucionales. Entonces, estaban en el mismo nivel. Estaba el presidente y luego los 3 vicepresidentes. Entonces, para que vea muchas veces cómo se puede manejar la información, el número 2, el número 2. Había 3. Había 3 número 2 que no los nombran nunca. Nunca nos nombran. A los otros 2 no les nombran nunca. Claro. ¿No? Entonces, claro, por eso me hace mucha gracia que a mí, que llevo cubriendo esto desde hace años, me vengan a decir quién hacía, quién deshacía. Mira, el Comité Técnico de Árbitros era presidencialista. Y había un señor que tenía el beneplácito de hacer lo que le diera la gana de Villar, que era Sánchez Arminio, que era el que lo decidía todo. Y lo hacía todo. Todo. Y luego había un director técnico, que es Manolo Díaz Vega, te sonará, árbitro, sí, que era el que decía si era penalti amarilla. Lo que es ahora Fernández Borbalán. Sí. Era el que decía a los árbitros, esto es roja, esto es penalti y esto tal. Se acabó. Ya está, o sea, ya está. Sí, el otro llamaba para decir que has subido y has bajado, pero eso no es decidir nada, ¿sabes? O sea, claro, sencillamente daba la información de que, oye, ¿te han hecho subir a primera división o vas a ser descendido a segunda división? No, porque Sánchez Arminio tenía una relación, digamos, un poco paternal con los árbitros, entonces le daba mucha pena llamar para decir, oye, has bajado. Ya, y utilizaba a Negreira para hacer eso. No, a los 3 vicepresidentes. A los tres. Solo sale Negreira. Entonces, claro, un vicepresidente se encargaba de llamar a unos, otro se llamaba a otro, porque tú ten en cuenta que cuando salen las listas arbitrales hay que llamar a muchos árbitros y asistentes. Claro. Primera, segunda, la antigua segunda. Y los 3 hacían ese trabajo. Los 3 hacían ese trabajo, lo que pasa es que empezaron a buscar solamente los que llamaban Negreira y entonces eran los que ponían, ¿no? Entonces es verdad que hay un reportaje a Sánchez Martínez, que a mí me llamó Negreira, sí, pero bueno, a otro le llamaría Franco Martínez, ¿sabes? O sea, que era eso. Pero claro, entonces claro, ese tipo de cosas que son las que a mí me hacen gracia, ¿no? Que dan como bomba del siglo y claro, a mí me hacen gracia porque digo, joder, es que esto... Es que la gente lo sigue creyendo básicamente por documentales como este o porque los periodistas no son claros, como acabas de ser pero tú. Pero padre, una cosa, ¿quién está detrás de estos documentales? Florentino Pérez, el Madrid. Vamos a ver, pero detrás de todo esto, sé que es lo mismo todo. O sea, detrás de todo esto está quien está. O sea, es que no vamos a ver, o sea, todo eso son. Mira las cuentas, los medios que hablan de eso, si es que es todo. Es que los tentáculos de Florentino llegan hasta un documental, por así decirlo, que parece un documental escúchame, de primero de cinematografía, ¿sabes? O sea. Por cierto, un documental que sale y se publica un día después del abrazo de Laporta al Khelaifi. Es verdad. No lo olvides. Sí. Pues yo estuve en Roma, yo estuve en la asamblea de la ECA, que ya no se llama la ECA, sí. Estuve allí cuando Laporta llegó al hotel, le dio un abrazo al Khelaifi. Sí, lo vi. Y hablaron un poquito en la oreja. Laporta ha tendido puentes, tal, y al día siguiente se publica. Qué casualidad, ¿no? Ya. Oye, usted se documental, al día siguiente lo publica después de lo de Laporta. A ver, es que no sé, o sea... a ver, la pregunta que te quería hacer es, ¿a ti te da cosa, no rabia, pero te da cosa ver a tertulianos hablando del caso Negreira sin haber leído nada del sumario? O sin no tener ningún tipo de información, sencillamente decir, porque, por ejemplo, Roncero lo ha dicho 1000 veces, y hoy ha salido un vídeo que se ha hecho muy viral de Roncero, donde Iturralde le tiene que callar, porque Iturralde tiene que decir, mira, dais por sentado esto de que se ha pagado os ha comprado los árbitros, y en verdad esto está judicializado. No hay ninguna sentencia. Está en proceso de instrucción. Imagínate. Todavía no sabemos si va a haber un juicio oral.
O sea, estamos en un proceso de instrucción que, por cierto, el Real Madrid ha pedido que se prorrogue, o sea, que muchas ganas de saber la verdad no tendrá. ¿Por qué? Estamos en un proceso de instrucción. Qué tontería. La ha pedido, también es verdad que ha habido cambio de juez. Antes estaba el juez Aguirre, Sí. que ya, por cierto, le afearon varias cosas, como por ejemplo que dijera que Negreira era un funcionario público, que claro, eso era, no había por dónde cogerlo. Es una mentira, un funcionario claro. público. Todo eso era para poder imputar a Laporta, Claro. porque así no hubiera prescrito. Ahora hay una jueza, ¿vale? Ahora está llamando, bueno, va a ver, y luego ya decidirá si hay un juicio oral, y luego ya decidiremos qué hay en esto. Pero, lógicamente, esto está judicializado. Aquí lo que no se ha tenido en cuenta son las víctimas, ¿vale? Y aquí hay muchas víctimas, Pedro, de este caso, que insisto, como tú dices, está judicializado. Aquí hay víctimas, mira, todos los jugadores que han pasado por el Barça, víctimas. Los entrenadores que han pasado por el Barça, víctimas, que todos han ganado en buena lid. Todos han ganado en buena lid y todos han ganado sin ayudas arbitrales. Si ha habido errores en contra o a favor del Barça, también los ha habido en contra o a favor del Madrid, del Mallorca y de todos los equipos, porque no ha habido ninguna influencia arbitral. Correcto. Ni una sola. Y también víctimas, por supuesto, los árbitros, que podrán ser buenos, malos, mejores o peores, pero no son unos corruptos como se les está llamando. Entonces, todo eso son víctimas. Entonces, los que tienen que explicar por qué se pagaba y en condición de que se pagaba y cuáles eran los informes, serán la gente que estaba en el Barça y Enríquez Negreira. Porque fíjate, ni tan siquiera el hijo, Javier Enríquez, yo creo que estoy convencido que el hijo hacía su trabajo y sin más, ni tan siquiera el hijo, o sea, al final es Enríquez Negreira, que era el vicepresidente uno de los vicepresidentes del CTA, el que va a tener que dar ese tipo de explicaciones y las tiene que dar. Eso, ya está. El resto son víctimas y las están utilizando. Las están utilizando para este caso cuando no tienen absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver en este caso, porque que no lo digo yo, que lo ha dicho el juez. O sea, ¿alguien ha visto que Luis Enrique esté investigado? No. Luis Enrique irá de testigo. Tiene que ir a declarar. Como han testificado 21 árbitros y exárbitros, que dice yo un informe de todo lo que dijeron esos árbitros, y 21 árbitros testificaron ante la Guardia Civil, ante la UCO, y ninguno dijo que a él Negreira les hubiera dicho nada. Ni presiones, ni indicio de presión. Ninguno de los 21 dijo que no sabía que Negreira estaba cobrando del Barça. Todos se enteraron por la prensa. Todos manifiestan que Negreira jamás les insinuó absolutamente nada de interferir en un resultado. La mayoría creen, que el Barça pagó para obtener un beneficio, que esto es una conclusión que sacan ellos. Algunos reconocen que el hijo de Negreira, por ejemplo, no solamente iba al Camp Nou, sino también iba al campo del Español, del Girona, del Sabadell, del Nàstic, del Barça B. Es decir, cuando los árbitros iban a Cataluña, sea el campo que sea, él los iba a buscar, los llevaba al hotel, igual. Solo sacan la imagen del Camp Nou, no sacan la imagen del campo del Español o la del Girona. No sé si me explico. Todo esto es intentar que se crea algo que no ha ocurrido, intentar hacer creer a la gente algo. El relato. Pero claro, tú compartes plató muchas veces con gente que están sin haberse, lo que decía, ¿no? Sin haberse leído el sumario o saber cómo está el juicio. Tú compartes plató con personas que a veces pues sueltan lo que sueltan por sencillamente dañar la imagen del Barça. Sí, es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos una tertulia donde, es verdad que yo, por ejemplo, a mí nunca nadie me ha dicho, oye, pues di esto y lo otro. Yo, es verdad que tengo libertad absoluta, Sí. Yo no sé si en otros medios de comunicación pasa, en el mío desde luego, pero sí que hay gente que es el comodín Negreira para todo. Oye, vamos a ver, pero si ha habido un error vamos a ver, si es que ahora mismo están arbitrando chavales, gente muy joven que no sabían ni quién era Negreira. Pero vamos a ver, pero si es que. Pero ¿qué tiene que ver que un árbitro se equivoque a un tema que se está investigando y que vamos a ver cómo termina? O sea, es que es todo. O sea, hay un error en contra del Madrid y es todo Negreira. O sea, el año pasado hubo un error, que es verdad que hubo una tarjeta roja que no se sacó a Mbappé en el campo del Español. Sí, me acuerdo. Y hay un comunicado al día siguiente súper agresivo del Real Madrid diciendo que los árbitros que están investigados que son unos corruptos, que no sé qué. Más o menos venía a decir eso el comunicado, con membrete oficial del Real Madrid. Sí. Hay unos vídeos que son lamentables, que yo lógicamente vi uno y ya no he vuelto a ver más, porque es que esos son. Eso te los de Madrid Televisión, ¿te refieres? Sí, además que te digo una cosa, que los árbitros tampoco lo ven, también te lo digo. No vayas a creer que los árbitros están ahí pendientes de lo que hizo Real Madrid Televisión. Es verdad que hace daño, sobre todo porque muchos medios de comunicación al final se hacen eco de ello. Porque Real Madrid Televisión en general lo ven, es un canal temático, lógicamente, de un equipo lo ve muy poca gente, pero la resonancia que tiene, por ejemplo, en otros medios es heavy.
muchas veces pues da más bombo, ¿sabes? Claro. Entonces, pero bueno, pero es que, ya te digo, es que eso y lo relacionamos con un tema que está judicializado. O sea, vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Claro, O sea, es, a esperar a ver qué dicen, ¿no? No sé. O sea, es la, un poco... la presunción de inocencia, pues depende de para quién y con qué club. No, aquí ya no existe, aquí ya no existe, aquí ya se ha hecho un juicio. Se ha hecho un juicio social. Mediático. Y Aquí moral. Se ha hecho un juicio Y mediático, correcto. Un juicio mediático con temas nocivos. Bueno, Es que, hay una cosa sí. que yo no sé, Pedro, si algún día. Es que yo esto creo que no ha salido en ningún medio. Yo no sé si tú recuerdas una noticia de un digital. El digital es El Debate, ¿vale? Es una noticia que se publica en 2023. La Guardia Civil ya investiga la denuncia a los árbitros próximos a Negreira, comentaron exponencialmente su patrimonio. Tú no sé si recuerdas esa noticia. Y se hablaba de 4 árbitros. Se hablaba de Clos Gómez, Hernández, Sánchez Martínez y Jaime Latre. Vale, es una noticia que se publica la semana que el Madrid jugaba la final de Copa del Rey con Osasuna. El árbitro era Sánchez Martínez y el árbitro de VAR era Jaime Latre. De los 4 árbitros que salen en esta noticia, 2 pitaban la final. Se publica, insisto, en la misma semana. Más luego Clos Gómez, que era el jefe del VAR y que Madrid tenía focalizado en que era antimadridista, sí, y del Barça, que yo no sé dónde ha salido eso. Y luego Hernández, que es otro habitual de los vídeos de Real Madrid Televisión. Entonces, esta noticia la firma Alejandro Entrambasaguas, que es un redactor de investigación del Debate, y pone eso, pues que ya investigan, porque se fueron al registro de la propiedad, sí, que tú puedes ir, y entonces publicaron todo el patrimonio de estos 4 árbitros. Estos 4 árbitros. Pusieron las fotos de las casas donde viven los árbitros. O sea, hay casas, o sea, claro, tu patrimonio que tú que tienes, por ejemplo, imagínate, tú tienes tu casa, tienes un terreno en tu pueblo. Tienes un apartamento alquilado o lo que sea. Publicaron. Bueno, pues ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo, que esto no lo ha comentado nadie, ¿vale? Instrucción del caso Negreira, ¿vale? Aquí la tengo, no sé si se puede ver. Aquí está. Sí, Yo la tengo aquí en el iPad Mérida, ¿vale? Sí. Esto que investigaba la Guardia Civil, fue de la siguiente manera. En el mencionado decreto se dice también que Francisco Javier Cordero denuncia, Francisco Javier Cordero es un anónimo, resultado de la investigación realizada en colaboración con el periodista del Debate Alejandro Entrambasaguas sobre el patrimonio inmobiliario de diversos árbitros, con fecha 26 de mayo de 2023, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada remitió ante esta Fiscalía de Barcelona, mediante el cual acusaba de recibo escrito una información presentada en el Debate por Francisco Javier Cordero, que desde una dirección de correo que pone aquí, y el mencionado decreto se dice también que O sea, en la instrucción están diciendo que esto lo presentó el periodista. Madre mía. Esto sí. lo hace el periodista en colaboración con este anónimo, que al parecer luego yo me informé, Francisco Javier Cordero, debe ser como una de estos que están ahí con temas de corrupción, también políticas, y que se encarga un poco de ser como un conejillo de India. Sí. Y esto se van al registro de la propiedad. Hacen ellos su investigación, dando a entender que habían aumentado el patrimonio porque Negreira les había pagado, y luego van y lo presentan a la Guardia Civil. Madre de Dios, tío. Y luego lo presentan a la Guardia Civil. Y luego dicen que la Guardia Civil investiga. Hombre, claro, si están investigando, imagínate, mañana investigan, yo que sé, que ha habido una persona que ha desaparecido. Y dicen, pues si esa foto estaba por la zona estaba por la zona por ahí. Lo presentas a la Guardia Civil, sí, la Guardia Civil investiga esa foto. Estaba una hora antes por allí, paseando con el perro. O sea, intentando buscar todo el rato, joder, y intentar meter más mierda y más leña al fuego, tío. Es impresionante. Pero una cosa, que esto viene en la instrucción. O sea, esto que te acabo de leer, de que fue así, esto viene en la instrucción del juez. O sea, este acceso, esto lo tienen todos los periodistas de investigación. O sea, esto no es que lo tenga yo, que yo lo tengo aquí ya bajado en el iPad, que yo me preocupé un fin de semana de leerme los más de 2000 folios. Dios. Un fin de semana yo me dediqué... Pero ¿vale? para la gente que no entendemos mucho, que esté en la instrucción, ¿qué quiere decir? Bueno, que esto... Que esto lo tienen los periodistas. Esto no está publicado. Esto no se ha hablado. Esto no se ha publicado. No se ha publicado. ¿Vale? Todos creímos que la propia Guardia Civil había iniciado una investigación ellos mismos a estos 4 árbitros. Cuando no es Pero así. No es así. La investigación la hace este periodista en colaboración con el tal Francisco Javier Cordero. Es un random de la vida. Lo envían desde un correo de Gmail, que aparece por aquí, lo envían a la UCO y mira. Y ellos hacen creer
que es que esa investigación se había hecho así. Con lo cual, este periodista, cuando salió esta noticia, lo metieron en todas partes y todo el mundo creyó que esos árbitros habían cobrado de Negreira y que por eso era habían mentira. incrementado su patrimonio. Claro. Claro, cuando todo el mundo sabe, lógicamente, lo que cobra un árbitro, y más un árbitro internacional, y más árbitros Que cobran van a pasta, mundiales. que cobran pasta. Claro, los árbitros internacionales hacen partidos de Champions, que se cobra una pasta en Europa, Claro. van a mundiales sub-20, hacen de bar en la Eurocopa, o sea, claro, entonces, lógicamente, claro, pues... Tiene un patrimonio extenso, claro, porque ganan pasta, coño. Claro, tú tienes, pues oye, pues tú no tienes su casa, otro tiene no sé qué, otro tiene tal, pues ya está. Pero vamos, que son patrimonios que si lo lees en realidad la noticia son absolutamente normales. O sea, para que veas esto, que yo creo que esto no se había contado en ningún sitio, yo tampoco he tenido la oportunidad exclusiva de contarlo, para que veas esto, que insisto, viene en la instrucción, o sea, viene en la instrucción, o sea, que no estamos... No, que está aquí, que está ahí. Viene está en ahí. la instrucción, aquí viene, mira, aquí, viene en la instrucción, esto tiene acceso todo el que los periodistas de investigación que están en el caso. Lo tienen. Entonces claro. hay gente que el Barça que quiere que el Barça sea culpable aunque no hayan pruebas. O sea, que hay gente que quiere ensuciar la imagen del club sí o sí. Y a ver, te ponen pues más leña al fuego como lo que nos acabas de contar tú. Y la verdad es que yo creo que el Barça merecería un poquito más de lo que decimos, ¿no? Un poquito más de respeto y de ver que si el Barça ha hecho algo mal, porque algo se habrá hecho mal. No, Fouto, no, una cosa, o sea, eso que quede claro. O sea, vamos a ver. A mí me parece, o sea, primero, increíble que la empresa que hayas tenido como proveedor de tu club durante 15, 16, 17 años, los que hayan sido, los que se están investigando, sí, a una empresa donde está el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, porque eso, el complier ahora que está muy de moda en cualquier empresa, eso no lo pasa. Es una ¿sabes? cagada muy bestia. Y luego yo creo que el socio del Barça... Como yo, que yo pago 1.200 euros al año, Fouto. 1.200. Lo que tenéis que saber... ¿Dónde está nuestra pasta? Ese dinero, claro, es lo que yo quiero saber. Claro, ¿Dónde está mi dinero? Porque ese dinero es de los socios del Barça. Claro, es que eso. Eso es lo que tiene que saber el socio del Barça. Por eso, cuando decías víctimas... Perdona, Fouto, cuando decías víctimas también te dejabas la víctima que te quería decir yo, el aficionado del socio. Sí. Que también somos víctimas de esto. Y yo pago 1.200 pavos al año. ¿Dónde ha ido mi dinero durante todos estos años que he estado pagando 1.200 pavos al año? A árbitros ya te digo que no. O sea que... Yo eso también lo creo y dudo... O sea, estoy por seguro de que el Barça jamás haría eso porque sería lo peor que puedo hacer y no lo harían. Porque yo me he criado desde toda la vida yendo al club, quiero mucho al club y pues que pondría la mano en el fuego que el Barça jamás haría eso. ¿Vale? Porque más con facturas y contratos y historias, sería de tonto. Claro, vamos a ver, este Negreira era un poco jeta, ¿vale? Sí, un espabilado. Sí, efectivamente, o sea, iría muchas veces al palco del Camp Nou porque seguramente pues era a lo mejor de los que informaba, o vivir en Barcelona, pues lógicamente tendría mucho más contacto con los equipos catalanes, ¿no? Eso es una cosa normal, igual que el vicepresidente, si es de Madrid, pues tendría más contacto con los equipos de Madrid, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que haría es meterse con un directivo que murió, que ya no, que es Josep María Contreras. Claro, que por eso, claro. Se metieron ahí, claro. ¿Cuál es la torpeza mayúscula que comete el Barça? O sea, la mayor torpeza es... Hombre, o sea, si tú quieres un asesoramiento arbitral, que eso lo tienen muchos clubes, no lo hagas con un vicepresidente del Barça, porque aunque sea un cargo institucional, aunque no tenga ninguna influencia, porque no la tenía, aunque sea... es que no, o sea, porque es que además es que eso no, o sea, porque eso daña la imagen del Barça. Por supuesto. Y yo creo que eso ha sido, y durante tantos años, yo creo que eso, claro, eso al final nadie ha sabido pararlo en su momento, y eso, claro, eso en un complayer o en una empresa cualquiera, eso no pasa los filtros, porque es que eso es, claro, insisto, porque es verdad que hombre, que es vicepresidente, no tienes responsabilidad en realidad, por ejemplo, en designar, ¿no? Que yo creo que es lo que más puede adulterar la competición, porque está claro que tú a un árbitro le dices que pita a favor o en contra, y vamos, un árbitro coge y se te va a la Guardia Civil al momento. O sea, eso dalo por hecho. O sea, por eso no ha habido ninguna insinuación. Pero es verdad, por ejemplo, que cuando ocurrió en Italia el caso de corrupción era porque se manipularon una serie de designaciones. Claro, ¿vale? claro. Pero es que aquí ahí sí que puedes meter un poquito de mano, puede haber alguien que no sea un árbitro directamente, pero que sea uno de los jefes del CTA que pues ponga un árbitro que tal, un árbitro que cual, y se pueda manipular eso. Claro, ahí podría... Claro, pero aquí no es el caso, ¿no? No es el caso. No es el caso, pues es verdad que es una... O sea, primero, los socios tienen que saber eso, lo que tú has dicho, que eso es lo más importante, y luego, sobre todo, que claro, que tú no puedes tener ahí en nómina al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro, porque era un jeta y todo lo que tú quieras, pero hombre,
hombre, claro, o sea, es No, una no, cosa no. claro, que el resto de clubes, pues lógicamente, pues se enfadan, se lo afearon al Barça en la Sí. Liga, claro, y además es que daña mucho porque ahora, por ejemplo, cualquier victoria del Barça o cualquier polémica, Siempre, pues sí. ya es Negreira, entonces eso está haciendo muchísimo daño. Claro, y el Barça no sé cómo se va a sacar esa mancha con los años, va a estar complicado. Primero que se acabe, que el juicio finalice y haya una sentencia, sería lo adecuado, y a ver cómo el Barça pues se acaba sacando esa mancha que le ha quedado un poquito, ¿no? Pero tú, Fouto, por tocar todos estos temas, sobre todo Negreira y tal, porque tú buscas la transparencia, tú no eres del Barça, o sea, hay que dejarlo claro eso, porque mucha gente dice que eres del Barça en redes sociales y tú no eres del Barça, o sea, tú... No, de hecho mi familia es toda madridista. Sí, sí. O sea, mi familia es toda madridista. Yo es verdad que pues yo al final soy de Mérida y si me dice, ¿de qué equipo eres? Pues mira, del Mérida, que el otro día, por cierto, lo estuve viendo contra la Ponferradina el viernes. Claro. Pero no soy ni del Madrid ni del Barça. Lo único que es verdad que a mí este tema me irrita un poco y me saca un poco de mis casillas. Un poco injusticia, porque ves injusticia. Antes más que ahora, sobre todo por lo que veo y por lo que leo y porque digo, pero joder, pero si es que esto no es así. Si es que esto no es así. Y sobre todo porque se está apagando este tema, que es un tema de Negreira, con los directivos que haya habido del Barça, con mucha gente, como tú decías, que es inocente. Claro. Y que no tiene nada que ver con esto. Y se está apagando y se está haciendo un juicio mediático que emana de donde emana todo. O sea, de todo del mismo sitio. Entonces, claro, pues es verdad que es un tema que cada vez que hablo, pues a mí, pues sí, pues la gente pues se enfurece y te empiezan a insultar y te empiezan a no sé qué, y que eres igual de corrupto que ellos y que los estás tapando. El relato ha quedado muy hondo, Fouto. El relato ha quedado muy hondo. Mira si el poder que tienen los medios de comunicación o los altavoces que tienen los medios de comunicación a favor, que los tiene, porque yo creo que desde los audios de Florentino, hace 10 años, ¿no? O 15 años ya, ahora de esos audios, ¿no? 2010, ¿no? Desde esos audios, tú ya ves el plan que tiene Florentino para con los medios de comunicación. O sea, no hay que ser muy listo. El relato mediático, por si esto es una disputa Madrid-Barça, Sí. el Barça lo tiene perdido. ¿Vale? Sí, claro, o sea, por supuesto. El relato mediático está controlado desde el Real Madrid. Sí, sí. O sea, el relato mediático está controlado desde el Real Madrid porque es que son muchos, cada vez en más tertulias, cada vez más que si en YouTube, en TikTok, en Twitter, en no sé. Es que aquí cada vez tenemos más fuerza también. Y también tiene gente compradita por YouTube, porque hay gente que tiene canales muy potentes. Pero, Fouto, tú esto de poner y sacar periodistas por parte de Florentino, ¿tú eso lo has visto, lo has vivido, lo has palpado? Bueno, una cosa. El que fue director del Mundo, David Jiménez, lo dijo el otro día. Relaño, Relaños, el fichaje de Cope, sí. como que medio lo insinuó. A ver, todos sabemos que Florentino la crítica no le gusta. De hecho, yo, por ejemplo, que me he mostrado muy crítico con el Real Madrid, sobre todo por los ataques, sobre todo por esos ataques arbitrales que ha habido, del comunicado que te comenté antes, de esta denuncia de la FIFA, de todo este tipo de cosas, que al final yo no digo que los equipos no se puedan quejar de los árbitros, porque todo el mundo se queja de los árbitros. Yo digo que tú al final lo que tienes que... o sea, lo que no puede ser es me voy a la FIFA. A la mínima, a la mínima. Claro, no, vamos a ver, o sea, si tú entiendes que te han perjudicado los árbitros, pues oye, pues lo dices, entiendo que me han perjudicado, tal, como todos los equipos. Pero es que cuando al Real Madrid le pasa algo, no es una queja, es una amenaza. Como me pongáis un partido que no pase 72 horas, no jugamos. Exacto. Eso es una amenaza. Como me denuncia la FIFA, tal, no sé qué. Entonces, esa prepotencia, que yo creo que el Real Madrid, a lo largo de la historia, joder, yo nunca yo la veo ahora que está muy radicalizada. Ya, o sea, pero eso sí que es de Florentino, eso 100% por su manera de ver las cosas y su ego que tiene. O sea, eso no hay nada. Pero vamos a ver, pero al Real Madrid le perjudica a los árbitros igual que le benefician. Claro. Claro, igual que le benefician. O sea, no han beneficiado al Real Madrid los árbitros. El año pasado, claro, pues el año pasado el Madrid quería que se fuera menos al VAR y este año se está yendo menos al VAR. Sí, bueno, claro, pero es que vamos a ver, es que claro, pero por eso te digo que es que aquí qué pasa, que es todo lo que diga el Madrid. Todo. Pero eso es porque el poder que tiene Florentino es así. Todo lo que diga el Madrid. El partido de Miami, pues a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero esa es una pregunta que tenía, porque tú... Pues se ha hecho lo que... Pues al final se ha hecho al final, ¿quién no quería que se jugara en Miami? El Madrid. El Madrid, ¿no? Porque sí. mira, mira... Pero, es que hace 2 años, hace 2 años o 3, el Madrid sí que votó a favor del partido fuera de España, ¿no? En el Barça-Girona no, el Barça-Girona votaron 19 que sí, el Madrid todo lo que sea... Más atrás, creo. El Madrid, todo lo que sea en contra de la Liga, va a votar siempre en contra. Claro, siempre, por Tebas, por la guerra que hay entre Tebas y Florentino. O sea, si mañana la Liga decide en una asamblea que se va a poner un lingote de oro en cada estadio de primera división, el Madrid vota que no.
para que te hagas una idea. Pues eso es por la guerra que tienen de egos los dos, porque Eso, los dos, de tanto. Tebas, y el Madrid Sí. quiere inhabilitar a Tebas, ya ha habido una denuncia, o sea, el Madrid está como loco por inhabilitar a Tebas, claro, y luego está Uribe, que es el secretario de Estado para el Deporte, Sí. que cada 2 por 3 está en el palco y que es el que tiene que decidir si manda una denuncia al TAF o Fua. no, y el palco del Bernabéu, que ya sabemos cómo es, que cada vez es más grande, cada vez hay más políticos, cada vez hay más gente influyente, y bueno, y esto tenemos, y esto, bueno, pues esto es el poder que se controla desde Madrid, ¿no? Entonces somos muy poquitos los que cuando alzamos un poquito la voz, pues cogen y nos funan y nos empiezan aquí a desprestigiar y a decir. Está también la denuncia de Miguel, ¿no? Que yo estuve teniendo una charlita hace un par de semanas y tal, que podría ser que, bueno, que pueda ayudar a esa denuncia que ya tiene el Madrid, ¿no? Porque serían 2 denuncias. A ver, por parte de Tebas sí que el movimiento de mostrar las cuentas del Barcelona fue un error bestial y puede que lo acaben inhabilitando por eso, ¿no? Sí, bueno, es por el tema de los palcos VIP que se publicó una información. Es verdad que muchas veces quiere ser transparente, pero claro, no puede ser transparente muchas veces. Muchas veces pedimos transparencia y decir, bueno, pues que cuenten cómo ha sido, Ya. que cuenten las palancas, que cuenten no sé qué. Y la gente no sabe Que no a puedes. veces hay cosas que son muy confidenciales. Claro. Por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido en Miami. AFE quiere información. Pues es que información que no se puede dar, Ya. porque es confidencial. Entonces, y puede acabar en inhabilitación de un dirigente, porque claro, la gente no se da cuenta que efectivamente, o sea, inhabilitaron al presidente de la federación, a Pedro Rocha, por una gilipollez. Ya. Por Pues echar a Andreu Camp. Pues Que imagínate. por echar a Andreu Camp, que era la mano derecha de Rubiales. Pues No, es que no lo llevó a la gestora, entonces como no es un formalismo. tal, no sé qué, Inhabilitado. que por cierto, inhabilitado 2 años, que por cierto, a un juez ha anulado esa inhabilitación. Ah, sí, no lo sabía. Sí, está tal, porque es que no le dejaron presentar un recurso cuando le fueron a inhabilitar. Fue una inhabilitación política para quitárselo del medio. Pero bueno, muchas veces en este país funcionan las cosas así. ¿Tú qué opinabas sobre el partido de Miami? Para ir ya cerrando, que te tengo aquí más de media hora llevamos y no te quiero tampoco robar mucho más tiempo. ¿Qué opinabas, ¿qué opinabas del partido de Miami? Porque sé que tú sacaste la información de que se iba a cancelar, ¿verdad? La sacaste tú. Sí. Bueno, Releven yo creo que tuvo presiones, la promotora. El partido, y al final, bueno, es lógico también, ¿no? Yo voy a poner la pasta aquí y hay un follón que no veas. Que no veas, pues ya está, claro. sí. Bueno, yo creo que se ha debido, por ejemplo, de seguramente informar más hasta lo que se pueda. Yo creo que seguramente hay cosas que se han podido hacer mejor con el partido de Miami. A mí la idea no me parece mala, porque al final los dos equipos están aceptando ir, o sea, tú no estás obligando a un equipo a ir, pero yo me gustaría que si las cosas no se hacen es o porque se han hecho mal o porque los clubes no quieren, pero no porque lo diga un tercero. No porque lo diga un tercero, porque lo que no puede ser. La promotora en este caso, claro. Lo que no podemos dejar entrever es no se va a Miami porque un equipo no quiere, o en este caso el Madrid, que ha sido el más negado, el que se ha mostrado en contra. Sí. Se cargan a la cúpula del CTA porque lo dice el Madrid, todo el Madrid, porque al final damos la sensación de que solo un club tiene el poder de todo, de cargarse todo. Entonces, bueno, claro, damos la sensación o lo tiene, Fauto. Claro, esa es la pregunta, ¿no? O sea, pero es que... si se ha cancelado el partido de Miami, que sea porque se ha cancelado porque se han hecho las cosas mal, no porque el Madrid lo diga. O sea, esa es la traducción, ¿vale? Claro. O sea, esa es la traducción de todo. Entonces, a ver, claro. es que yo creo que la ejecución también está mal, en plan. Mira que el Barça, yo quería que fuera el Barça porque al Barça le hace falta pasta y yo solo, o sea, lo sabemos. Al Barça, el principal problema que tiene el Barcelona es la economía que tiene, que está cogido por aquí, no puedes hacer fichajes, no puedes mejorar, tiramos de gente de la cantera, porque tenemos, si no la mejor, una de las mejores canteras del mundo, para mí la mejor, que sacamos súper jugadores y súper estrellas constantemente, y vamos tirando aquí, pero es verdad que el Barça le tiene que ir más ligero en cuanto a la economía, y yo por eso quería que fuéramos. Porque te daban 5 milloncitos, lo que fuera. Pero está mal hecho, sí, perdona, pero está mal hecho las formas de que clandestinamente el Villarreal con la Liga y el Barça hayan hablado sin tener... Yo entiendo que los equipos pues se enfaden. Porque, claro, ha sido una manera de llevarlo muy clandestino, ¿no? Es verdad que lo que dice la Liga es que, por ejemplo, cuando se fue a llevar el Barça a Girona, se votó, y ahí, por ejemplo, todos votaron a favor menos el Real Madrid, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, que cuando la normativa de la FIFA ya ha aprobado el sacar partidos de tu liga fuera, la normativa de la FIFA lo que habla es que los dos clubes que quieran sacar ese partido tienen que tener el ok de la Liga y ir a la Federación, y la Federación elevarlo a UEFA. O sea, ahí, por ejemplo, en el reglamento de la FIFA no te habla de que lo tienen que aprobar el resto, ¿vale? Esto hablando de temas solamente legales. Entonces, eso es un poco lo que hizo la Liga. Yo creo que este tipo de cosas hay que, efectivamente, como
como tú dices, llevarla más a tener el ok de los jugadores de AFE, eso es fundamental, Claro. y también tener el ok del resto de clubes. Sabes que de uno no lo vas a tener, pero lógicamente del resto sí. Yo solo te digo, Pedro, una cosa, la liga tiene que crecer, ¿vale? No Sí. sé cómo, no Sí. sé cómo, pero la liga tiene Sí. que crecer, y tiene que crecer a nivel internacional. Tenemos que tener en cuenta que el Madrid y el Barça tienen muchos seguidores, no solo en su país, no solo en su ciudad, sino también fuera de las fronteras. Lo que va al Camp Nou o lo que va al Bernabéu es una representación Muy pequeña de la gente de todo que lo sigue. que mueven y todo lo que tiene. Claro. O sea, el Barça y el Madrid son grandes porque a nivel internacional son clubes muy grandes. El Clásico es el partido Más de visto. fútbol más visto del mundo. Claro. Entonces, por eso, la Liga lo que quiere es que también el resto crezca. Que el Atlético de Madrid crezca, que el Betis crezca, que el resto de equipos también crezcan, que es un poco la diferencia con la Premier. En la Premier hay 5 o 6 equipos a nivel internacional muy potentes. Sí. Los Manchester son muy potentes, el Tottenham, el Chelsea, Sí. el Arsenal. Y la Liga lo que quiere es que no solo Madrid y Barça, sino también el resto, ¿no? Por eso un poco la internalización, muchas veces, pues, en horarios, en los partidos, claro, por ejemplo, de Miami, eso es. Pero claro, como Courtois dice que para eso están las giras. Claro, lo que pasa que, hombre, con las giras, por ejemplo, pues no, al final los clubes ingresan, pero claro, un partido amistoso no es igual que un partido, por ejemplo, de liga. Es que ten en cuenta que había más de 70.000 peticiones para ver el Villarreal-Barça. Sí, 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 sí. Es una pasada. Tengo seguidores, yo tengo seguidores. Tengo seguidores que me decían, me ni he el quedado. Mundial de Clubes, ojo, ni Ya, el ya. Mundial de Clubes con Sí, sí. estadios vacíos, ni el Mundial de Clubes con estadios vacíos. Sí, O sea, esto era una pasada, ¿no? Un negocio, Porque al final, un negocio brutal, sí, ante todo. y por ejemplo el Villarreal, que es un equipo muy pequeño que está haciendo Le cosas iría muy bien. grandes, Sí. tienen muchas escuelas en Estados Unidos que ellos han abierto, pues ellos también trabajan muy bien la cantera, Muy y tienen bien. muchas escuelas, y era un plan un poco estratégico. Ellos, por ejemplo, a nivel económico tampoco iban a ganar mucho porque era el comido por lo servido, iban Sí. a gastárselo todo en desplazar a los aficionados. Pero a nivel de imagen, Y sí, ¿no? Era un poco a nivel de imagen. Entonces yo creo que a lo mejor no un partido en Miami, o sí o no, pero hay que hacer algo a nivel internacional. Y algo a nivel internacional lo tienen que hacer todo, porque es que si hay discrepancias, y si uno no quiere, Claro. otros y tal, al final va a ser un problema. Pero tú cómo lo afrontarías? Es decir, oye, pues de este dinero que vamos a generar, os damos un poco a cada uno, o el año que viene vas tú, el año que viene siguiente vais vosotros dos, y que circule, ¿no? Porque si es Claro, que el yo- Barça. yo lo que tengo entendido, Es que el Pedro, Barça ha yo lo estado que en tengo todas. Ha estado en todas el Sí. Barça. Barça Girona, Barça Atlético de Madrid, creo. Barça Villarreal. El Barça ha estado en todas. Y no Claro, sé. pero ¿sabes por qué? Mira, porque la promotora en este caso, Releven, tiene un presupuesto, ¿vale? Sí. Para este partido. Entonces ese presupuesto también depende un poco de las entradas que vendan. Como las entradas que vendan ya iban a estar todas vendidas, de ese presupuesto, más luego de los sponsors y de lo que tengan allí, de ese presupuesto, pues ahí hay que quitar el desplazamiento de los clubes. Y luego, si sobra algo de dinero, pues era una negociación directamente de Releven con los dos equipos implicados. Ahí, por ejemplo, la Liga no tenía nada que ver. Claro. O sea, la Liga, por ejemplo, de la Liga no salía ese dinero. Pero, por ejemplo, el Barça, cuando la Laporta dice, a nosotros nos viene muy bien porque teníamos allí un dinero. Sí. Yo creo que lo que Laporta se está refiriendo es que el Barça ya tenía varios sponsors americanos cerrados para este partido. Entonces, claro, era luego ya libre negociación para que los clubes sponsoricen lo que les dé la gana. Eso ya es su libertad. Pero, hombre, lógicamente los dos equipos que van a Miami tendrán un privilegio porque son los dos que van a ir. Entonces, Pero adultera la competición, Fauto, eso. Mira, yo creo que adulterar o no adultera, y te voy a explicar por qué. Vale. Mira, hoy se va a jugar un partido que es menos mediático, de Copa del Rey, Atlético Valdemoro-Getafe. Se Sí. va a jugar en el campo del Getafe. Sí. Las bases de la competición de la Copa del Rey Sí. dicen claramente que el partido único juega en de el Copa pequeño. del Rey se va a jugar en el campo del equipo de categoría inferior. Correcto. Este partido no se va a jugar, no solo no se va a jugar en el campo del Atlético Valdemoro, sino tampoco se va a jugar en un campo que ellos hayan elegido. Por ejemplo, yo que sé, pues uno neutral. Nada. No, se va a jugar en El el del campo del Getafe. equipo de mayor categoría. ¿Qué pasa? Esto lógicamente no es tan mediático como esto. Así que adulterar la competición cuando se han enfrentado 25 veces Barça y Villarreal Sí. y el Barça ha ganado 15. O sea, yo creo que hay otras cosas que adulteran más la competición que esto. O sea, esto es coger, o sea, adulterar. Adulterar es que es una palabra que suena Muy tan fea, fuerte, muy fea, sí. Muy fuerte porque, Sí. por ejemplo, yo te pregunto a ti, si un portero se deja un gol, ¿eso qué es? Adulterar. Claro, entonces, ¿cómo vamos a comparar que un portero se deje un gol a que se juegue un partido en Miami cuando es el Villarreal ¿Quién quiere ir? el que ha elegido la sede como local? Porque el Villarreal, con el acta del árbitro oficial, va a jugar como local, que es lo que dice el reglamento. Tienes que jugar 19 partidos como local, pero como local, por muchas circunstancias, puede jugar en tu estadio o no. El Andorra, cuando tuvo hace un mes Es verdad. los problemas que Jugaba tuvo como local en otro lado. en Córdoba, En Córdoba. Imagínate. en Córdoba, que es su segundo, porque tú a la liga le tienes que dar como una segunda sede, por si Por acaso. si acaso, sí. A lo mejor el Barça, yo que sé, pues si hubiera tenido problemas con el Johan Cruyff, se tenía que haber ido a jugar a Mestalla el partido que jugó. Y juega como local y es lo que hay.
Sí, Claro, sí. entonces, por ejemplo, adulterar cuando tú, como Villarreal, como equipo local, el Barça es visitante, o sea que el Barça lo sacamos de la ecuación. El Villarreal, como equipo local, ha elegido esa sede, un partido de 380. Yo creo que se ha liado tal pollo con esto que yo creo que era innecesario. Por eso te digo que alguna cosa, lógicamente, se ha hecho mal. ¿Vale? Yo no te digo que no, alguna cosa lógicamente se ha hecho mal. Yo creo que la idea no era mala del todo y que, bueno, pues en un futuro lo que tenemos que hacer entre todos, pues es eso, ¿no? Pues es intentar que la liga sobre todo crezca a nivel internacional, porque yo creo que a nivel de España ya está un poco a tocado techo, ¿no? Y ahora, como tú dices, hay muchas cosas y mucho entretenimiento y hay muchas Está difícil, plataformas y está hay muy difícil. mucho. Y el fútbol ahora compite con muchas cosas, no Sí, como antes, que antes solo había fútbol, tú te ponías y solo había fútbol. exacto, exacto. Está complicado y sobre todo por los equipos que son de los socios, ¿no? Porque competir contra estos grandes equipos Estado que hay, pues habrá que buscar la manera de poder generar más ingresos y poder competir, porque para mí estás en desventaja. O sea, Real Madrid Sí, sí, y claro, Barcelona, que sí. son equipos tan grandes, pero tan grandes, tiene un mérito increíble que sea de los socios, la verdad, pero un Sí, bueno, increíble. no, y perdona, que el Madrid y el Barça ahora mismo, con sus propios recursos, puedan competir con los Exacto, grandes con los equipos de la grandes. Premier, porque ahora mismo a nivel de ingresos, es verdad, por ejemplo, que Madrid y Barça están a esa altura, ¿no? El Barça, como tú dices, es un equipo que ha pasado una situación económica muy difícil, que la pandemia y los salarios que tenía tan alto le afectó mucho. Sí. Yo creo que el Barça, con el nuevo estadio, va a volver a ser el Barça que era un club que era Se va a seguramente reponer. de los que más ingresaba a nivel mundial. O sea, porque antes de la pandemia lo era. Sí. O sea, ingresaba más de 1.000 millones por temporada antes de la pandemia, con lo cual, pues es ahora con un estadio mejor y con más explotación de muchas cosas y muchas zonas VIPs y todo eso. Yo creo que eso el Barça a nivel económico lo va a mejorar. Y como tú decías, o sea, ahora mismo tiene mucho mérito, porque ellos compiten con clubes Estado siendo de sus socios y generando sus propios recursos, que yo creo que ese es el Correcto. mérito, ¿no? Claro. Por eso Tebas tiene denunciado al Paris Saint-Germain y al Manchester City, porque entiende que es una competencia desleal, que los clubes españoles, ellos tienen sus propios recursos y resulta que el Paris Saint-Germain y el City Desventaja. pues tienen más ventaja porque Sí, sí. efectivamente porque inflan los contratos Sí, sí, no, y aparte. como clubes estados y al final pues compiten. Los jugadores buenos, ¿dónde van a ir? Donde más le paguen. Claro, sí, sí, Así sí, que sí, sí, no, sí. no hay más. Así que dicho eso, oye, pues lógicamente pues tiene su mérito y que encima sigan siendo de los socios, ¿no? Bueno, el Madrid no, a ver qué pasa, porque A ver qué van a hacer pasa, como sí. una cosa rara. Sí, sí, pero Esto bueno, no hay de- nada oficial aún de eso, ¿verdad, Fauto? No, porque eso lógicamente lo tendrán que aprobar los socios, Claro, ¿no? claro. Del club. O sea, si pierden la mitad del club y va a ser una especie Bueno, el 49, de híbrido. o sí, bueno, el 49. 49-51 creo Sí, que es puede algo ser, así, puede ¿no? ser, sí. Bueno, pero el Bayern está en esa tesitura y al Bayern no le va mal, no tiene Audi y BMW, no sé si tienen hay varias empresas ahí detrás. Y yo Sí, digo de una Baviera, cosa. que son empresas de allí, claro. Sí, claro, son empresas de ahí. Bueno, yo creo que los clubs van un poco encaminados a eso, ¿eh? Si quieres competir de verdad. El Barça ahora mismo a la puerta dice, no, mientras yo sea presidente siempre será de los socios y tal. Y coño, yo que soy socio, pues puedo decir que me enorgullece, ¿no? Porque al final, Sí. pues es algo que tiene mucho valor. Pero aún así, si quiero que el Barça compita en Champions, llevamos 11 años sin ganar una Champions, coño, yo quiero ganar Champions. Entonces, si tengo que competir contra un City, si tengo que competir contra el... ¿Estarías de acuerdo en perder el 30%? La mayoría sigue siendo el socio, porque a mí me llamaron para hacerme una encuesta de este tema. Algo se estará barajando también en Camp Barça, porque me han llamado a mí como socio y me han hecho una encuesta. ¿Vería usted bien que el Barcelona vendiera unas acciones o un tanto por ciento, tal, pero que la mayoría fuera de los socios? Y yo dije que sí, tío. Bueno, pues te digo una cosa, o sea, es que al final es una decisión de los socios. Ya. O sea, a mí me parece muy bien que el club lo pregunte, porque el club no es ni de Laporta ni de Florentino. Es de los socios. Ni Laporta es el dueño del Barça ni Florentino del Madrid. Entonces, a mí me parece bien que se pregunte a los socios. Y si los socios no van a perder el control y va a haber un porcentaje del club que va a ser digamos, empresas privadas Sí. o de fondos o Sí. de lo que sea, bueno, pues oye, pues bienvenido sea, ¿no? Porque yo creo que eso a lo mejor hace que los clubes sean incluso más potentes de lo que son. Eso es. Insisto, y te lo vuelvo a repetir. O sea, ahora mismo el Madrid y el Barça, siendo como son, que son clubes de sus socios y con sus propios recursos, ahora mismo compiten. O sea, ahora mismo están compitiendo. O sea, ahora mismo Sí, en verdad, o sea, sí, compiten. A nivel de ingresos, todo. El Barça es un club que, como tú decías, tiene pues una de las mejores canteras. Seguramente, por esta situación económica, ha habido jugadores del Barça que ahora mismo son estrellas mundiales. Sí, sí. Porque yo creo, por ejemplo, que en condiciones normales a lo mejor el Barça nunca hubiera fichado a un Pedri de Las Palmas, si hubiera tenido dinero para fichar a un jugador mayor. O ahora mismo, por ejemplo, Lamine Yamal, que es uno de las perlas a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces, de manera indirecta,
a lo mejor al Barça, esta situación que ha tenido económica en los últimos años, le ha venido bien en ese sentido para dar posibilidad a chavales de Claro, la claro, por cantera, ¿no? supuesto. Pero es verdad que de vez en cuando y una vez al año, pues oye, poder optar a fichar a un Haaland. Claro, porque ¿no? a mí me gustaría ver a Haaland, me encantaría ver a Haaland como 9 o al propio Mbappé, aunque se ha ido al Madrid, pero Mbappé, que es un jugadorazo para mí, poderlo ver o Sí, Julián, yo te entiendo o perfectamente. Julián. Sí. Porque, y también te voy a decir una cosa, seguramente si hubiera un 30% del Barcelona que fuera un fondo o una empresa privada y tal, controlarían muchísimo más al presidente. En el sentido de que si me viene un Bartomeu de turno, porque el Barça parece un ciclo, o sea, nos remontamos, estamos muy bien, ganamos, tal, no sé cuántos, viene un presidente zopenco, ¿vale? Por no decir otra cosa, y nos arruina el club. Sí. Viene alguien, lo levanta con la gente de la cantera, volvemos a ganar, volvemos a triunfar, poco a poco, porque es algo son millones de euros lo que hablamos, entonces de un día para otro no puedes volver a estar igual, saneamos la cuenta, pim pam, se va el presidente que ha hecho todo esto, vuelve otro cafre y nos vuelve a arruinar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un fondo que tiene un 30%, dirá, tú, el fichaje de Coutinho no. 150 millones por Coutinho y 150 por Dembélé, no, trae a uno, no a los dos. Por ejemplo, ¿sabes? Comisiones. Comisiones, hostia, pagó muchas en eso. El tema de las comisiones, tío. Claro, o sea, el dinero de Neymar, por ejemplo, que yo creo que el Barça al final lo malgastó. Lo malgastó totalmente. Pero dicho ahora, mira, fíjate, con los problemas económicos que tiene el Barça, que insisto, yo creo que ahora mismo está mucho mejor que hace. Sí, por supuesto. Laporta ha hecho muy buen trabajo. Fíjate el equipo que tiene el Barça. O sea, el Barça tiene a Rafinha, que es verdad que ahora está lesionado. Sí. Tiene a Lewandowski, que ha sido, que ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene a Lewandowski. O sea, yo creo que el Barça ahora mismo tiene un equipazo. Ahora, por ejemplo, el Barça, por ejemplo, tiene la asignatura pendiente de la Champions. Totalmente. Tiene la asignatura pendiente de la Champions, que es verdad que la Champions pues sí que es más jodido. Es que no es fácil, no es fácil. El año pasado estuvo muy cerca, sí, claro. No es fácil, sí. Para acabar ya, ¿cómo ves al... Te voy a preguntar por el clásico, ¿cómo lo viste? O cómo ves al Barça, cómo ves al Madrid esta temporada. Bueno, yo creo que, a nivel futbolístico, yo creo que el Madrid fue superior. Sí. El Barça, que es verdad que tuvo un momento ahí que se podía meter en el partido con el gol de Fermín, pero bueno, yo creo que el Barça... Yo creo que el Barça atrás le está costando. Yo creo también, evidentemente, las bajas que tenía son bajas muy importantes. Sí. Que es un tema preocupante, por cierto, el tema de las lesiones. 7 lesiones, sí. Porque es verdad que al final el Barça sí que ha tenido una pretemporada normal. El Madrid, por ejemplo, y vacaciones. Del Mundial sí que ha tenido menos pretemporada, pero el Barça, por ejemplo, no. Pero yo creo que, no es insalvable. Yo creo que la Liga ahora mismo es verdad que el Barça se va a volver a reenganchar, que el Madrid va a tener sus partidos de dificultad, porque el Madrid tampoco es que arrase. O sea, no. Mismo que digas. Yo creo que llegaban los dos muy parejos, y es verdad que el que tuviera más errores, el que tuviera más desconexión, en este caso, es el que perdía el partido. Yo creo que al final el Barça es lo que un poco le pasó en este partido, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que van a estar ahí. El Atlético de Madrid también ganó ayer, pero bueno, yo creo que también va a estar luchando ahí. El Villarreal, la verdad que tiene la Champions. Bueno, al final Barça y Madrid siempre luchan. El objetivo siempre, como dicen de la Liga, es que no haya una Liga de 100 puntos, sino que sea mucho menor, porque así, lógicamente, pues el Madrid y el Barça pincharían más en campos donde no te lo esperan, ¿no? Por ejemplo, el Barça pinchó en el campo del Rayo, ¿no? Que a lo mejor no se esperaba que pinchara allí, y el Madrid puede pinchar también en el campo del Getafe, ¿no? A punto estuvo el otro día. Si no llega a ser a lo mejor por la expulsión de Nión, pues seguramente le hubiera costado mucho al Madrid ganar el Getafe. Sí. De hecho, si tú miras las estadísticas, o sea, las estadísticas del Madrid del año pasado con Ancelotti y las de Xabi Alonso este año tampoco son muy diferentes, ¿eh? En cuanto a posesión, en cuanto a goles encajados, en cuanto a tal, no hay mucha diferencia. Sí que se le ve un poquito mejor al Madrid actualmente. Y yo con la duda que tengo con el Barça es, coño, hace 6 meses ganas la Liga. Y la manera de jugar es la misma. O sea, algo está pasando porque no queréis jugar de esta manera, no hacéis la presión. Koundé el año pasado era el mejor lateral derecho del mundo o de los mejores. Este año siempre está llegando 3 segundos tarde a las presiones. Lamine Yamal, yo creo que está tocado por la pubalgia, tío, porque lo de Lamine Yamal otro día es un partido que, o sea, es que no es prácticamente jugar con uno menos, porque a mí el pase que le da a Koundé es un pase muy guapo y muy bueno, lo deja solo, eso es verdad, pero tiene 15 jugadas que no hace nada ni aporta nada al equipo, quiero decir, no encaraba, no se iba.
Uy, se te ha caído el móvil. Aquí. No, el micro. No. Tenía aquí, no. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Algo pasa ahí. Yo creo que este Barça no es como. Yo creo que este Barça no es el del año pasado. Eso que a mí Flick me encanta, ¿eh? O sea, sí, como entrenador no. me flipa. Pero es verdad que este Barça no es como el del año pasado. Y es verdad que, claro, tú al final, por ejemplo, Rafinha, la temporada que hace el año pasado. Importantísimo. O sea, imagínate, a mí me parece, vamos. Y luego Lamine es verdad que algo le pasa. O sea, porque Lamine es magia, es desborde, es todo. Y Lamine el otro día, por ejemplo. Ni lo intenta, tío. Sí, no parecía mal. Lamine es verdad que, por ejemplo, el Madrid es un equipo que se le daba bien. Y luego al Barça de Xabi Alonso yo le veo mucho más serio, más como. O sea, sin deslumbrar tampoco, porque ha tenido partidos que. Sí, pero más como bloque, ¿verdad? Juega más como bloque. Efectivamente, más como bloque, ¿no? Más sí. como bloque y simplemente, pues algún desliz, por ejemplo, el de otro día de Vinicius, que yo creo que Vinicius al final termina siendo un problema. Seguro. Una solución. Seguro. Y quitando eso, yo creo que ahora mismo, pues es dentro de lo que cabe, efectivamente, como tú dices, el equipo que es más bloque ahora mismo y que está mucho más compensado ahora mismo que el Barça. Sí, por supuesto. Yo creo que si el Barça, no sé si tocarías la línea o no de Flick, o mejorarías o cambiarías la línea, o sea, la táctica, jugarías con 3 medios más marcados como interiores, o seguirías jugando con el doble pivotes, bajarías un poquito la línea para no estar tan arriba ni tanta presión, no jugar a 40 metros de portería o más, ¿no? 40 o 50 metros de portería. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que el equipo se rompe. Claro, por eso te digo. Hay muchas veces que por ejemplo, que le cuesta, por ejemplo, los jugadores que están arriba bajar. Y claro, eso es muy fácil viéndolo desde aquí, ¿eh? O sea, también lo digo. Claro, estando en el campo es difícil. Tienes que verlo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, yo lo que veo es que el equipo, con respecto al año pasado, ¿vale? El equipo de medio campo para atrás se rompe mucho más. No sé si será efectivamente por lo que tú dices. O momentos en los que el equipo, 10-15 minutos en los que el equipo no está. Y se desconecta. Y en esa desconexión, por ejemplo, el día del Girona le pudo haber costado la derrota. Sí, estaba yo en el campo. Girona, yo estaba en el campo y lo vi perfectamente. Y era el Girona. Y yo cuando vi ese partido digo, si le pasan el Bernabéu va a perder. Y luego al final es verdad que, bueno, pues que al final fue 2-1, pero por ejemplo que el Madrid falló un penalti. Sí. O sea, yo creo que al final el Barça estuvo muy por debajo del nivel. Y el Madrid, como tú dices, pues eso, pues fue en el clásico, hablo de más bloquear. Ha dicho esto, queda mucha liga también todavía. Ya. Pero bueno, yo creo que si seguimos jugando así, nada. No vamos a ganar nada, Fauto. Bueno, porque veo una falta de actitud también de los jugadores a la hora de presionar. Y presionar, que es correr más y correr con ganas. Sí. Bueno, también es verdad que el año pasado el Barça tuvo meses malos. Me acuerdo que perdió pero el Shit November, ¿no? Pero aún así, ese mes tú veías que el Barça jugaba a algo, tío. Es que ahora no veo. Tú tienes 80% de posesión en el Bernabéu y no haces ni nada. O sea, no haces ni una jugada de peligro, tío. Sí, pero al final tú sabes que la posesión muchas veces la tienes, pero si es infructuosa o si por no eso. Acaba, o si por ejemplo no acaba la estéril, jugada, es estéril, era estéril. La posesión para que te vale, ¿no? Eso nos pasaba, por ejemplo, cuando el partido de España, que recuerdo contra Marruecos, que estaba Luis Enrique, que tuvimos el 99% de la posesión, por eso. que no llegábamos. No a eso me refiero, que en los últimos 15 minutos del clásico, el Barça tiene el 80%, 80-20. Y la única jugada que hay es el pase de Lamine Koundé, que no acaba siendo remate a portería. Entonces dices, ¿para qué? ¿Qué está pasando? Porque hay tanta posesión, pero no sirve para nada. Sufres contra la Real, sufres contra el Levante. El Levante te mete 2, ¿no? El Levante te mete 2. O sea, sufres contra el Girona en casa, tío, metiendo gol. No, el Barça yo creo que... no es el Barça del año pasado. Para nada, pero tú ya jugabas a eso. Pero tú ya jugabas a eso. No sé si es el sistema. Claro, no sé ahí si está. Es, que hay que tocar algo del centro del campo. Y luego también, yo te digo que las bajas que tiene el Barça ahora mismo pues son bajas muy, muy, muy importantes. O sea, son jugadores muy, muy, muy determinantes. O sea, y que cuando vuelvan, pues lógicamente, pues también les va a costar coger el ritmo, ¿no? De los sí, por supuesto. Que queda Rafinha por volver. Un mes. Pero bueno, lo de Lamine, que claro, es que estamos hablando de un jugador que es un jugador diferencial, que es un jugador explosivo. Y no lo tienes. Si no está al 100%, Lamine, es que ahí el Barça pierde mucho. También, sí. Claro. Fauto, llevamos una hora. Te iba a preguntar un poco por Vinicius, pero creo que si me quieres dar una pincelada de que tú crees que lo va a castigar, lo tendría que castigar Xabi Alonso, me gustaría saber tu opinión, a ver qué opinas de Vinicius. Fue una vergüenza para mí lo que hizo el otro día. No ha pedido ni disculpas públicamente, ni con un tuit, ni nada a la afición, o sea, ni a su compañero Rodrigo, o sea, brutal. A mí ¿sabes qué pasa? Que es un jugador que yo creo que está mal criado. Sí. Entonces es verdad que está muy mimado por el club, pero ya el otro día, o sea, Vinicius hasta ahora
había mordido a rivales, había mordido a árbitros, había mordido a aficionados mandándoles a segunda, había mordido a Bordalás el otro día diciéndole y riéndose del cambio. Sí. Pero el otro día ya mordió al propio Madrid. Entonces, claro, cuando tú ya muerdes la mano que te da de comer, que es el Madrid, como digo yo, Cagada. ya a la gente eso no le hace gracia. Y ya por ahí yo creo que lo que pasó el otro día, yo creo que va a ser un antes y un después, porque la gente del Madrid no es tonta. Ya. Lo que pasó el otro día, yo creo que va a tener consecuencias. Yo creo que no va a pedir perdón, porque es muy orgulloso, pero hombre, yo creo que algo tiene que pasar. O sea, yo creo que en el próximo partido del Madrid, que es con el Valencia, si no me equivoco, el sábado que viene, yo creo que Vinicius debería ser suplente. Sí. Yo creo que Un castigo público, o sea, ¿no? Un castigo que la gente, además, en el Bernabéu vea oye, que aquí no hay más que nadie. Porque fíjate, de muchas cosas que se le puede criticar a Florentino, a mí lo mejor de Florentino es que no crea que no hay ningún jugador por encima del Madrid. Ni Cristiano, ni Ramos, ni Sergio Ramos, efectivamente, otro de los ejemplos claros. Sí. No hay ningún jugador por encima del Madrid. Y Vinicius no está por encima del Madrid. Vinicius es un jugador que está en el Madrid y que es pasajero, que pasará. Entonces no está, que es una falta de respeto a Xavi Alonso. Total. Es una falta de respeto al jugador que te sustituye. Es una falta de respeto total. Al aficionado, claro, al club. ¿Pero por qué se está hablando ahora? Porque ahora le ha mordido al propio Real Madrid. Yeah. Cuando antes lo había hecho con otros actores del fútbol que no eran el Madrid. El entrenador rival. Y el Madrid lo ha protegido a Vinicius. Segunda, o sea, el Madrid ha protegido mucho a Vinicius, con las declaraciones esas del Mundial en España, con muchas cosas que ha protegido el Madrid. O sea, que el Vinicius no se puede haber sentido desamparado por parte del club. Porque yo creo que el Madrid... Es un jugador muy especial también, sí. Es un jugador muy especialito también. Y bueno, y al final ha sido protegido, pero tú sabes cómo acaba siempre esto. Que de tanto protegerlo, al final lo echas. Acaba como acaba. Y yo esto, sinceramente, el tema de Vinicius no le veo un gran final. Yo no le veo un buen final en el Madrid, porque es un jugador que es muy problemático. Si ya es que ya lo está demostrando y lo estamos viendo. Yo creo que Xabi Alonso no lo quiere, ¿eh? Yo creo que si ves la cara del otro día del cambio, un tío que Tío, ¿estás ganando el partido? Va a salir un compañero y montas ese pollo. O sea. Y luego hay jugadores, por ejemplo, en los que se tiene que reflejar. O sea, por ejemplo, Mbappé. O sea, hay jugadores en el Real Madrid, pero si es que además el Real Madrid tampoco es que tenga una plantilla muy problemática. No, o sea, Mbappé es un señor. Mbappé es un señor, un tío con cabeza, educado. Con él, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, es que él también, el Vinicius, no sé cómo se llevará con Mbappé. Aprender de él ya con 26 años. Ya, sí que es verdad que Vinicius viene de una favela, igual no ha tenido la educación que ha tenido Mbappé, ¿sabes? Son cosas que también hay que ver, ¿no? Que igual es un chico, pues que, bueno, pues que pues no ha tenido en su infancia pues una educación como ha podido tener Kylian Mbappé en Francia, en otro tipo de colegios, ¿no? Puede influir todo eso. Yo creo que es un jugador que ya cansa. O sea, Vinicius cansa con sus actitudes y cansa con todo, de verdad. Y ya lo veríamos viendo en las últimas jornadas y ya te digo, o sea, con todo. O sea, mandar a segunda a una afición, eso es una cosa feísimo, tío, feísimo. Lo de Bordalás el otro día, por ejemplo. Feísimo también. Oye, que Bordalás podría ser tu padre por edad. Ya o sea, ves. decirle a un entrenador ahí en la cara, buen cambio, acaba de perder a un jugador, lo de buen cambio de riéndote y tal. Ostras, tío, de verdad. Porque una cosa son los piques que tienen en el campo, que eso ahora, por ejemplo, que con las cámaras de seguimiento te sacan todo, sí, todo. Y bueno, los piques que tienen tal. Entre ellos, ¿no? Que le diga, tira los penaltis a Mbappé, no los tiras tú. Bueno. Que Ferran le dijo eso a Vinicius el otro día. Él te come la tostada de Coque, ¿no? Yo a eso no le doy importancia. No, yo tampoco. Eso ocurre en el campo y luego acaba el partido. Exacto. Y ya se dan la entre mano. Ellos. Yo sé que eso no le doy importancia. Ahora, lo de Bordalás el otro día, lo de mandar a segunda, lo de que los cambios te enfades. Oye, de verdad, es que vamos, que es que no es el Vinicius, el Real Vinicius, que es el Real Madrid. Y posiblemente acabe yéndose en 2 años. O se va gratis, ¿no? Se puede acabar yendo gratis, porque a ver quién paga 100 millones por Vinicius. Porque... Bueno, yo creo que Arabia. Arabia sí. Yo creo que el futuro a lo mejor es Arabia. Sí. Irse para allá seguramente y vamos, no veo que un mercado donde puedas pagar ahora mismo una cantidad de eso y sobre todo teniendo en cuenta que... Ya él le pagará una pasta también, claro. Y teniendo en cuenta que es un jugador que te está llevando un jugador muy problemático. Claro, también. Claro. ¿Sabes? O sea, que ese Madrid, si no se queda en el Madrid por algo. Claro. Fauto, ya está, no te entretengo más, porque me sale mal, pero la verdad que tienes que volver, ¿eh? Tenemos que hablar más de fútbol y menos de otras cosas así que sean externas al terreno de juego, porque la verdad que hablar contigo de fútbol, tío, es un placer. A mí me gusta mucho hablar de fútbol y no nos hemos dado ni cuenta, llevamos 1 hora. Has hablado para mí con muchísima claridad y verdad y te agradezco mucho que hayas venido y estás invitado para cuando quieras volver. Muy bien, pues nada, yo te seguiré
Muchas sigo gracias. ahí, Pedro, Muchas gracias. sigo a todos ahí, Bueno, hay cosas con las que se puede estar de acuerdo, otras que no. Hombre, Yo claro, creo que por supuesto, por yo supuesto. creo que esto es normal y bueno, y una cosa es, pues siempre que haya respeto, pues oye, bien. Pero bueno, es verdad. Sí, sí. O sea, hemos hablado de muchas cosas, yo creo que muy interesantes y bueno, pues al final seguramente pues sea un contenido que guste. Oye, muchísimas gracias por venir. Estás invitado, vamos hablando, ¿vale? Y te vemos en el partidazo. Partidazo de Cope, sí, En el todas las partidazo noches de ahí. Cope. Sí, Ahí señor. está, ahí está. Y en tiempo de juego también, ¿no? En tiempo de juego es cuando hacéis los partidos, ¿no? Sí, tiempo de juego los fines de semana, el partidazo de Cope Perfecto. y bueno, y ahí estamos todos los días dando guerra. Pues oye, muchísimas gracias, Fouto, por venir y por Nada. hablar con la verdad, tío. Un A abrazo, ti. un abrazo Adiós, muy Pedro. grande, un Hasta abrazo luego, y nos vemos a la adiós. próxima.